Hola a todos, gracias por estar con nosotros en Nueva Vida, la serie de pláticas con el Dr. Michael Leitman. Hola Rav Leitman, hola a todos, hola Nitza. Hoy queremos hablar con el Rav Leitman acerca de algo que duele, es algo muy interno en nuestra vida, es el estrés, las presiones que hay en la vida diaria y queremos entender en qué consiste esto, cómo podemos evitar esta situación. Nitza, el estrés, la presión interna la sentimos a diario nosotros, todos. Es la era del estrés. Y queremos entender cuál es esta situación. Es una cuestión inicial. Inicial no, sino es algo que ha existido siempre, tanto en los animales y en los seres humanos, obviamente. Y hay como una presión, un botón que está todo el tiempo presionando. O que nosotros tenemos que soportar esta presión o tenemos que huir de esto. Entonces siempre estamos en esta disyuntiva. Ahora, esta es una cuestión que siempre ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Y siempre ha habido todo tipo de elementos que han influido esto, tanto como enfermedades, dificultades, todo tipo de problemas. Hay una era nueva, la era en la que nosotros vivimos, que lleva a la persona a un estrés tan grande que ya se convierte en una cuestión crónica, diaria. Es decir, no es una cosa que se frena o que disminuye, sino que es algo que va incrementándose cada vez más. Es decir, una cosa crónica que se ha convertido en el problema principal que hay de todas las enfermedades, es decir, es la raíz de diferentes problemas, incluyendo la diabetes y otros problemas del corazón, etc. Entonces, nosotros queremos abrir este tema, hablar sobre esto y tener una perspectiva nueva, que es la suya, para que nos diga, como cabalista, cómo explica esta situación, el estrés que hay en nuestra vida. Rav, nosotros somos el deseo de recibir. Si tenemos satisfacción, estamos tranquilos. Eso lo vemos también entre los animales, entre todos. Y el deseo de recibir cuando crece, nosotros crece cada vez más. Y a lo largo de la vida de cada persona, desde el principio hasta el final. Y eso en cada generación. Va creciendo paulatinamente. Y obviamente, en cada generación el hombre se hace más exigente de satisfacción, de llenado, porque nosotros todos queremos esto. Y estamos siempre buscando ese placer. Y resulta de esto que ya no hay de qué disfrutar la vida, porque la vida se convierte en cada generación en un aspecto más presionante. Y eso lo es en las películas de Chaplin, también que se refería a eso. Y hay depresión hoy en día. Todo está constituido de tal forma que nos ejerce mayor presión. Y eso lo sentimos hacia nosotros. Las estadísticas lo mencionan. En la medicina también se habla de esto, que la depresión, las drogas, problemas del corazón, insatisfacción, depresión, todo tipo de medicamentos que se necesitan para calmarnos. Todos estamos estresados. Y el estrés continuo nos lleva, obviamente, a un problema como infartos. Es una de las causas. Y yo diría que no nos parece que es una cosa que tiene que ver con el estrés, pero obviamente que sí. Y además diría
que no hay ninguna enfermedad en el cuerpo que no sea un resultado del estrés. Son enfermedades de la piel, de enfermedades internas y principalmente los problemas del corazón. El estrés nos conduce desde el momento en que caemos en los brazos de la madre y así sucesivamente. Cuando va al jardín de infantes también tiene estrés. ¿Para qué necesita eso? Porque antes no se cuidaba la madre o la abuela en casa. Y luego recibimos o tuvimos instrucción, una profesión. Y nosotros vemos que el hombre no sale de su círculo. Cuando sale de su círculo es estresante. Y hoy en día todo el tiempo anda buscando a dónde ir, a viajar, a dónde ir, cómo recibir satisfacción. Su ego crece y eso lo recibe del Internet. No quiere ser menos que los demás y por eso está todo el tiempo bajo presión y estamos siempre en estresados. Además que las horas laborales son muy largas y nosotros no entendemos por qué tenemos que caer en esto. No hay necesidad, pero las élites no se conducen a este tipo de presión y de competencia para su propio beneficio económico. Y yo y mi esposa y mis hijos, pobrecitos, que los tenemos que dejar ahí solos en el jardín de infantes desde la mañana hasta la tarde y la escuela, y allá están ellos bajo estrés propio. Y si hablamos con los niños que están en la escuela, pueden contar bajo qué presión están, también cuán estresados. Siempre una presión muy grande espiritual, interna. Nitza, ¿cuál es esa presión interna que ellos sienten que los separan de la familia o cómo? Rav, de acuerdo a la naturaleza, el niño tiene que estar dentro de la familia o de la comunidad o la sociedad a la que pertenece, tiene que crecer así. Nitza, desde el momento que la persona lo separa de la familia y lo ponen en una comunidad distinta, digamos en una escuela, en un jardín de infantes, ya hay un estrés. Queremos aquí entender, ya pertenece a una sociedad que no es la que que conoce desde antes, que es la familia. ¿Qué tiene que pasar, Rav? Lo principal es que tenga seguridad en sí mismo. Nitza, ¿cuál es la clave para que tenga esa seguridad? Rav, tiene que conocer este ambiente, ser como todos. Eso es lo más seguro. Si él no va a ser absorbido, tiene que sentir, Nitza, tiene que ser como igual a los demás. No es que el orgullo es que le va a ayudar, sino que al revés, es la seguridad en sí mismo, que le va a permitir correlacionarse con los demás y todos lo van a recibir poco a poco. Entonces su ego poco a poco también va a sobresalir y así sucesivamente. Y eso es parte de nuestro deseo egoísta de recibir satisfacción de cada cosa, que hace todo el tiempo cálculos entre la seguridad en sí mismo y, por otro lado, sentirse que es más que los demás. Incluso eso para su propio perjuicio o perjuicio. Nosotros estamos en esta búsqueda de la seguridad de uno mismo y, por otro lado, también de controlar a los demás. Entonces estamos estresados y así es nuestra vida todo el tiempo. Si nosotros estamos en una comunidad, en un grupo que está manejado por medio del ego, entonces obviamente no hay acá forma de evitar
dificultades, y por eso es que la gente está tomando medicinas en contra de la depresión. Y eso es lo que nosotros vemos, eso es lo que la humanidad hoy en día, lo que prevalece en la humanidad. Nitza, no hay entonces ninguna solución para el estrés. Hay ejercicios, hay medicinas, depende qué rama. No puede ser, porque toda nuestra vida está manejada por nuestro ego, que nos exige el máximo éxito y no nos da ninguna posibilidad de mantenernos tranquilos en el lugar donde estamos. Nitza, entonces la exigencia del ego general está creciendo todo el tiempo en la sociedad y eso va aumentando el nivel de estrés en cada generación. Rav, sí. Nitza, esto ¿qué es lo que nos da? ¿Cierto anhelo de algo? ¿Expectativa? Rav, sí. La sociedad nos va dando todo tipo de niveles, de grados en que va dividiendo el éxito, el honor, y cada uno siente que no tiene que ser menos que los demás. Eso es el ego que está exigiendo de cada uno esto, y por eso es que cada quien quiere mostrar que es el más exitoso, el más especial. Así es la naturaleza del ser humano. Entonces, nosotros vamos avanzando y vamos encaminándonos a todavía más enfermedad y más presión. Y Nitza, y nosotros vemos que hay gente que tiene más predisposición al estrés, otros más tranquilos. Rav, sí, no es que sean, no es cierto. Nosotros así lo vemos por fuera, como si son más tranquilos. Y también ellos así se ven a sí mismos. Y a los demás, obvio que así los ven, que son melancólicos y más tranquilos, que no demuestran emoción. Y eso no significa que no hay en ellos más discernimientos. Y eso simplemente no lo demuestran. Nitza, esto es algo que está ahí. Sí, los médicos van a decir lo mismo, que eso no tiene que ver con el carácter. Eso no tiene que ver cómo se ve por fuera. Lo que actúa en cada persona la única diferencia es que se demuestra menos. Pero internamente sí existen todos esos problemas. Oren, yo de lo que ha dicho entiendo varias cosas. Nosotros estamos construidos de una materia. Decimos, si recibimos lo que queremos, entonces estamos tranquilos. Si no, no. También dijo que estamos en una era del ego grande que no nos permite estar tranquilos en ningún momento. Rav dice, sí. Ahora, todo el tiempo me lleva presionado hacia el éxito, hacia lo que yo quiero alcanzar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema del éxito y la satisfacción, toda esa búsqueda que es cada vez mayor? Eso es algo que está pasando y me parece que es algo natural. Sí, eso es lo que el ego exige. Oren, y si tenemos estas manifestaciones naturales de tener satisfacción y de tener éxito cada vez más, ¿por qué? Desde su punto de vista, nunca vamos a llegar a esto y cada vez más el estrés va a aumentar, porque así está establecido de acuerdo a la naturaleza. Llevarnos a una situación de desesperación, de frustración, hasta que nosotros sintamos que estamos sin fuerzas, que es el ego que nos está presionando hacia el éxito, que no se puede alcanzar, que no se puede llegar a esto. Y cada vez más, y cada vez más. Es decir, avanza y huye, avanza y desaparece ese nivel de éxito. Y entonces, eso es parte del ego. Y tenemos que revelar que no vamos a llegar a ningún éxito a través del ego, aparte de enfermedades. Nitza, quiero entender más lo que está diciendo. Cuando habla que la naturaleza, que el sistema hace todo eso. Sí, porque nosotros somos parte de las leyes de la naturaleza. ¿Qué somos nosotros? El resultado de la naturaleza. Y esta
nos hace avanzar, desarrolla en nosotros el deseo de recibir, el deseo de satisfacción, y eso es que nosotros no podemos llenarlo. Parece que es porque hay un programa en la naturaleza para llevarnos a la desesperación. Nitsa, se parece un programa no muy bueno. Es un programa muy inteligente para que nosotros podamos entender nuestro carácter, nuestra forma de ser, que a través del ego nosotros no vamos a poder llegar a nada. No voy a poder vivir por mí mismo, sino que dentro de la sociedad puede ser que ya nos alcancemos éxito en todo, en la cultura, en la ciencia, pero ¿qué resulta de esto? Aparte de la crisis general, nada más que eso, al contrario. Nosotros estamos en una situación estamos totalmente insatisfechos y además poco exitosos respecto a generaciones anteriores. Oren, yo quiero aquí enfocarme en un punto que ha mencionado. Somos parte de un sistema general que se llama naturaleza, que todo el tiempo nos está presionando, empujando a llegar al éxito. Y hay, por otro lado, un programa de la naturaleza para llevarnos a desesperación. ¿Desesperación de qué? Desesperación por nuestro ego, de nuestra naturaleza, el ego que es el deseo de recibir. Si nosotros vamos a utilizar esto, vamos a continuar falta de satisfacción, estrés, enfermedades, problemas globales, guerras. La naturaleza del ser humano es mala. La naturaleza del ser humano. Oren, ¿qué es lo malo de esto? Que siempre queremos alcanzar algo que no se puede alcanzar. Oren, algo que queremos alcanzar que es imposible. Sí, todo el tiempo estoy en una competencia con los demás y eso me lleva a estrés. Oren, ¿por qué no se puede alcanzar eso? ¿Por qué dice que hay esta limitación? Algo que nosotros no podemos alcanzar. Aún si no hay problemas, que cada quien va a poder hacer todo o va a querer hacer todo a expensas de los demás. Estos problemas se nos llegan para entender por qué. Digamos, yo quiero ser el rey del mundo y los demás van a ser mis sirvientes. Pero yo no estoy solo. Hay, aparte de mí, otros 8.000 millones de personas que quieren lo mismo que yo. Entonces, ¿qué resulta de esto? Que yo todo el tiempo, sin parar, tengo que estar presionado para mantener mi lugar. Y esa es nuestra vida. Nietzsche, entonces, de hecho, el sistema de la naturaleza, cuando todo el tiempo nos da este empuje para tener más y más satisfacción. De hecho, lo que hace es que nos está imprimiendo más estrés en nuestra vida. Sí, nuestra naturaleza egoísta nos lleva a todos los problemas. No hay otra razón. Esta es la raíz de los problemas. Es el ego, el deseo de recibir del hombre. Es su propia naturaleza. Y si nosotros lo calmáramos, pero no se puede. Es decir, a darle a todos medicinas para calmarse, para ser más tranquilos. No se puede. Eso no se puede, únicamente a través de drogas. Pero entonces el hombre se desconecta de la vida. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué vivir así? Y llega la sabiduría de la Kabbalah y nos explica que vale la pena que el hombre entienda cuál es la maldad que hay dentro de sí, que es el reconocimiento del mal. Nietzsche, entonces hay un propósito del estrés. Rav, sí, el reconocimiento del mal que está dentro de nuestra naturaleza. Nietzsche, que nuestra naturaleza es mala. ¿Por qué? Porque nos queremos aprovechar de los demás. Rav, sí, quiero aprovecharme de los demás y quiero todo el tiempo tener satisfacción ante cada situación, ante mí. No ve en esto ningún límite. Quiere todo el tiempo más y quiere tragarse el mundo. Y más todavía. Y por eso está estresado todo el tiempo.
porque tiene fuerzas limitadas, tiene una vida también limitada y nada le va a ayudar. Nietzsche es muy interesante porque por un lado dice que la naturaleza del hombre es una naturaleza mala, pero por otro lado, ¿qué es lo que vemos de hecho? Que eso nos hace mal a nosotros mismos porque estamos enfermos. Rav, sí, por supuesto. Nietzsche, hasta podemos morir por eso. Rav, sí, morimos ya por eso. Nietzsche, nosotros sufrimos mucho ya, no sé qué es peor, si al otro o a mí. Rav, solo a nosotros. Nietzsche, podemos decir que nuestra naturaleza es, primero que todo, mala para nosotros. Rav, sí, así es. Dice que el que odia, el enemigo está dentro de mí. Oren, lo que ha dicho como diagnóstico es que el propósito de todo esto es llevarnos a entender cuál es el mal que hay dentro de nosotros, qué es nuestra naturaleza. Rav, sí. Oren, nuestro desarrollo como ser humano es entender entonces cuál es este aspecto que lleva al estrés. Rav, sí, obviamente que sí. Oren, excelente. Entonces aquí quiero entender otras cosas porque usted ha mencionado algunos aspectos que yo quisiera dilucidar. Si yo entiendo bien lo que usted dice, según su perspectiva, si hay un aspecto para entender cuál es el aspecto que lleva al estrés, yo puedo tratarlo, puedo buscar una solución. Y que nuestra naturaleza es siempre tratar de complacernos. Y todo el tiempo, si yo quiero sentir esa satisfacción, yo puedo entender eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que no estamos solos en el mundo. Hay miles y millones de personas que quieren lo mismo. Cada quien quiere ser el rey del mundo, aunque sea en el nivel donde él está. Entonces, si yo entiendo bien, si este es un diagnóstico correcto, no es únicamente que yo quiero sentir satisfacción, sino el otro. Y siempre estamos midiéndonos respecto a los demás, porque quiere uno más y más sentir esto. Sí, es así. Oren, el deseo de buscar satisfacción no me parece algo malo, porque si no, no tendría satisfacción si no tuviera este deseo. Me parece lo más básico y más natural que hay en nuestra vida. Si no quiere sentir placer de nada, Dios libre. El problema es cuando queremos sentir satisfacción a expensas de los demás. Oren, entonces es una cuestión interna y por otro lado, cuando esto es a cuenta de los demás, Rav, sí. Oren, ¿por qué nosotros actuamos así a expensas de los demás? ¿Por qué el hombre, por qué en la definición interna como ser humano, siempre estamos con esta medida de quién es más, yo o el otro? Y quiero aprovecharme del otro. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ser el número uno? Rav, porque estás midiéndote respecto al prójimo. Porque todos nosotros estamos en un sistema único. Y antes pertenecíamos a un sistema en que éramos como un solo hombre, hasta ese punto, hasta que el ego, no éramos un solo hombre, éramos muchas personas, pero nuestro ego era controlado de tal forma que no afectábamos uno al otro. Oren, esto en toda la sociedad. Sí, esto en la época antigua. Pero luego el ego fue creciendo más y más y más. Esta es mi familia, esta es la tuya. Y antes de eso vivíamos como en una comunidad, como en el comunismo. Todo pertenecía a los demás de forma igualitaria, como antes, como en las tribus antiguas. Y cuando el ego fue creciendo, comenzamos a separarnos unos de otros. Esta es mi esposa, mis hijos, y estas son mis cosas, y esto es mi fogata. Y así fuimos dividiéndonos también según profesiones, cada uno ganando dinero de diferente forma. Entonces nuestro ego todo el tiempo va creciendo. Y si crece, entonces hay una competencia con los demás. ¿Quién es más y quién es menos? ¿Sí? Y así nosotros avanzamos hasta el punto, hasta hoy en día, en que vemos y con todos los medios de comunicación que nos marean y que nos
dicen o nos explica, no importa si a través del móvil, el teléfono móvil o de la televisión, nos muestran dónde yo estoy y que otros son más que nosotros. Entonces, por eso es depresión. Oren, entonces, ¿le parece que eso no es algo bueno? Rab, no, no es bueno. Oren, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué es esto? Yo necesito tranquilidad, yo quiero tener plenitud. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Que yo voy a tener una competencia con alguien que está al otro lado del mundo. ¿Qué resulta de esto? Nitza, yo quisiera, Orense, ya nos termina el tiempo. Nitza, ¿cómo podría definir estrés? ¿Cómo lo define? El estrés lo defino de tal forma que hay en el hombre una influencia negativa al deseo egoísta de recibir placer cada vez más de lo que puede asimilar y llegará a estar tranquilo cuando pueda alcanzar una meta. Nitza, entonces es el contraste entre lo que yo quiero alcanzar y lo que realmente recibo. ¿Es este contraste? Sí. Por ejemplo, lo que vemos en cualquier persona común, lo que nos dicen en los medios de comunicación, obvio es algo que no vamos a poder alcanzar. Por eso todo el tiempo tiene un estrés interno, permanente, con respecto a todos los placeres que le muestran en vestuario, en deporte, en belleza, en cada cosa, y tanto para los hombres como las mujeres. Nisa, ¿cómo el estrés nos hace avanzar hacia la corrección? Rab, el estrés actúa sobre nosotros de forma diversa. Nitza, ¿cómo nos encamina hacia la corrección? Rab, nos encamina de tal forma que después de la desesperación mayor, simplemente renunciamos a esto y hacemos una introspección. ¿Quién tiene éxito de poder hacer esto? Al final todos vamos a llegar a eso. Y cuando hagamos esa introspección, vamos a poder ver la vida de otra manera y vamos a entender dónde realmente radica la satisfacción. Vamos a estar en una competencia, pero una competencia positiva uno a otro. Quien tiene más otorgamiento hacia los demás, eso será más placentero. Nitza, sí, ya estoy presionada, dice. De eso no va a haber estrés para nada. Vamos a continuar en el próximo programa. Gracias, Ray Blackman. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Regresen con nosotros al programa.